Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17. U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos, Testigo de Jehová y compañeros de Fuerza Soriana, un saludo afectuoso a todos ustedes nuevamente. En este momento quiero tratar en forma breve un video mucho más corto que tiene que ver con el título ¿Por qué no lo supo el juez Rutherford parte 1? ¿Por qué no lo supo el juez Rutherford parte 1? Así se va a titular este video, y tiene que ver con este asunto de la primera nominación del esclavo fiel y discreto. Primera nominación del esclavo fiel y discreto. Yo quiero invitarlos a ustedes que vean a continuación en pantalla el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower con la atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio. En la página 23, párrafo 12, la Watchtower dijo lo siguiente, queridos amigos. Voy a proceder a leer, vayan ustedes en pantalla que lo voy a poner ahí en este momento. Y dice así: aquellos fieles estudiantes de la Biblia eran auténtico trigo. En 1919, año en que experimentaron un resurgimiento espiritual, Jesús seleccionó de entre ellos algunos hermanos ungidos capacitados para que compusieran el esclavo fiel y discreto, y los nombró sobre sus domésticos. Aquí vemos pues que la Watchtower reconoce que la aparición del esclavo fiel y discreto fue en 1919. Ya no como enseñaban antes que eso había sido en el 33 del Pentecostés. Ese fue otro viraje más, otro cambio de entendimiento por parte del esclavo poco fiel y nada discreto. Bueno, la Watchtower está diciendo en esa atalaya pues desde el 2013, donde publicó los nuevos cambios de entendimiento con respecto al esclavo fiel y discreto, que en realidad no había empezado el año 33 del Pentecostés, sino que empezó en 1919, cuando Jesús hizo su inspección a su templo espiritual, encontró un grupo de cristianos ungidos, los más capacitados, que desde 40 años antes, es decir, desde 1874, estaban agrupados estudiando la Biblia y obteniendo el conocimiento exacto a través de un grupo de estudiantes de la Biblia, que eran los únicos frente a las demás religiones que clamaban ser también esclavos de Jesucristo, que eran los únicos esclavos de la Watchtower, que estaba dando el elemento correcto, el elemento verdadero, en el momento oportuno, para alimentar a los domésticos de la casa de la fe. Y que fue este grupo de hermanos ungidos, los más capacitados, que compusieron pues el esclavo fiel y discreto, y Jesús les hace la primera nominación en 1919. Ya lo hemos visto. Entonces yo dirijo la siguiente pregunta al testigo de Jehová, que la gran mayoría que no son muy preparados, que no son de un IQ, o sea de un coeficiente intelectual muy alto, sino que son de inteligencia media para abajo. Lamentablemente la gran mayoría son de inteligencia media para abajo, por eso son testigos de Jehová, porque no son muy inteligentes para poder investigar y razonar. Tengo que hablarles como a niños, no puedo entrar a discutir con ellos para materia doctrinal, porque si no se les cruzan los chicotes y se les sale humo en la cabeza. Entonces opto para convencerlos por medio de hacerlos razonar de la manera más fácil posible. Y hemos
visto que la primera nominación del esclavo, es decir, Jesús nombra a su esclavo fiel y discreto, lo hace en 1919. Ya no, como digo, en el Pentecostés del año 33, como se había enseñado por muchos años, sino que la Watchtower dice que fue en 1919 que Jesús, al hacer su inspección a su templo espiritual durante 1914 a 1919, se decidió por este grupo de ungidos, los más capacitados, que estaban agrupados a través de la sociedad Watchtower, que desde 40 años antes estaban dando ya el alimento correcto para alimentar a los domésticos. Y por ese motivo Jesús, al hacer su inspección, falló a favor de este esclavo, porque se sintió contento con este esclavo que había pasado la prueba de inspección, que toda su literatura que publicaba en ese momento era alimento correcto, de alta calidad, que es decir, que los libros del pastor Russell, que contenían ese alimento espiritual durante el momento de la inspección en 1914, porque estaba vivo el pastor Russell y se vendían los libros de los estudios de las escrituras, que estaba plagado de epidemiología, era el alimento correcto, verdadero, y por eso Jesús nombró, falló a su favor, nombrándolo como su esclavo fiel y discreto, para que se cargaran de los domésticos en alimentarlos. Correcto. Ahora viene mi reflexión para ti, querido amigo testigo de Jehová, joven, a ti mujer, testigo de Jehová, joven, señor adulto, que es inteligente. Aquí viene mi pregunta y usted medite y me va a dar una respuesta. Yo le pido a usted que me escriba abajo de este video su respuesta. Se la voy a plantear, pero ustedes que me están viendo, que voy a plantear la pregunta, quiero que me respondan abajo, abajito. Bueno, yo quería mostrarles a ustedes a continuación. Tengo un libro acá, que como ustedes pueden ver se llama El Arpa de Dios. El Arpa de Dios. Fíjense ustedes qué viejo es el libro, ¿ve? Cómo está el lomo todo viejo. Este libro tiene pues un montón de años. Tiene, dentro de unos años más va a tener 100 años de antigüedad este libro. Este libro es original, por si acaso, es un libro original. Pueden ver ustedes lo viejo que está, ¿no? Se llama The Harp of God, el arpa de Dios. Este es un libro muy conocido que publicó la Watchtower en 1921. Repito la fecha, 1921, y fue escrito por el juez Joseph Franklin Rutherford, presidente de la sociedad Watchtower. Y acá podemos ver perfectamente quién es el autor de este libro. Lo dice, está el arpa de Dios, The Harp of God. Dice aquí abajo, podemos ver, por J.F. Rutherford, autor de una serie de libros que está acá, ¿no? ¿Pueden los vivos hablar con los muertos? Y el otro libro que había escrito ya era Millones que ahora viven jamás morirán. Este es el libro publicado por, ahí dice abajo, Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. ¿Cómo se les conocía los testigos de Jehová en 1921? No se les conocía como testigos de Jehová. Y la fecha de este libro la podemos ver acá perfectamente. Este es el mismo libro, por si acaso, el arpa de Dios. Y la fecha la vemos acá. Hecho en Estados Unidos 1921 por la Asociación de las personas, la gente del púlpito, Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Como se conocía a la Watchtower, la Asociación de las personas del púlpito. Era una de las entidades que tenía la Watchtower, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos. Este libro se publicó como La Verdad que Lleva Vida Eterna. Son 675.000 libros. Ahí está, 675.000 editions. Imagínense cuántos libros en esa oportunidad de este libro. ¿Y qué cosa decía este libro? En la página que les voy a leer a continuación, que es la página
239 que vemos acá, dice en el párrafo 420, dice como sigue, lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo vean. Dice: without a doubt, después se lo voy a traducir. Without a doubt, Pastor Russell filled the office for which the Lord provided, and about which he spoke, and was therefore that wise and faithful servant, ministering to the household of faith, meet in due season. Pastor Russell finished his earthly course in 1916. Voy a traducir esto. Voy a poner esta hoja en este momento para que ustedes la vean en pantalla. Y dice así, yo voy traduciéndolo para que lo que dijo acá pues el señor Rutherford en 1921, 2 años después de 1919, en que supuestamente se hizo la primera nominación del esclavo fiel y discreto. Dice así el señor Rutherford 2 años después en este libro, 2 años después, 1921. Recuerden eso. Voy a traducir, lo pongo en la pantalla, esta vez en español, para que ustedes vean lo que dijo el señor Rutherford. Dice así: sin duda alguna, el pastor Russell llenó el oficio que el Señor había provisto y sobre el cual habló, siendo él, por lo tanto, el siervo fiel y prudente que ministró a la familia de la fe el alimento a tiempo. El pastor Russell terminó su carrera terrestre en el año de 1916. En este libro, pues, como acabamos de leer, la sociedad Watchtower, por medio del señor Rutherford, en 1921, 2 años después de la nominación de esclavo en 1919, conforme hemos leído en esta atalaya del 15 de julio de 2013, página 23, párrafo 12, que nos dice que la primera nominación de esclavo se hace en 1919, donde se da origen al esclavo fiel y discreto. Curiosamente, 2 años después, el señor Rutherford publica este libro por primera vez en 1921, diciendo que sin duda alguna el pastor Russell fue aquel esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47, que Jesús habló y en la cual usaría para que dé el alimento a su debido tiempo de Jesucristo. Que sin duda alguna el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell. Entonces la pregunta de este video, que lo pongo acá, que se titula este video, es: ¿por qué no lo supo el juez Rutherford? Parte 1. ¿Por qué no supo el juez Rutherford 2 años antes que él había sido nombrado junto con un grupo de ungidos los más capacitados en 1919, 2 años antes, como el esclavo fiel y discreto, él y su grupo de ungidos de la Watchtower, los más capacitados, como el esclavo fiel y discreto? ¿Por qué no lo supo? ¿Cómo él puede decir en 1921 que sin duda alguna el único esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47 fue el señor Russell, Charles Taze Russell? Sin duda alguna ocupó esa posición del esclavo fiel y discreto para dar alimento a su debido tiempo a la casa de la fe de los domésticos, y que él murió en 1916. Entonces, la pregunta es: ¿por qué el juez Rutherford no supo que él había sido nombrado 2 años antes junto con otros compañeros ungidos de la sociedad, los más capacitados, como aquel esclavo fiel y discreto? ¿Por qué dijo eso él en 1921? La respuesta que yo doy yo, es que esto demuestra que lo que dijo la Watchtower de la primera nominación del esclavo en 1919 es una falsedad, una mentira. De lo contrario, si hubiera sido cierto que Jesús nombró a su esclavo en 1919, entonces obviamente el señor Rutherford se hubiera enterado de eso, que él había sido encomendado por Jesús durante su inspección de 1914 a 1919 para que él y su grupo de ungidos más capacitados se encargaran de dar alimento a su debido tiempo, como el esclavo fiel y discreto. Tenía que haberse enterado, porque no hubiera servido de nada que Jesús hubiera venido a hacer una inspección y no se los informe a estos ungidos de los más capacitados que ahora ellos eran el esclavo fiel y discreto.
era obligatorio que todos los que Jesús había nombrado como el esclavo discreto, que eran los ungidos más capacitados, que se hallaban en el momento de la inspección, tuvieran que enterarse de ello. Y entre ellos el mismo presidente de la Watchtower, que era un hombre capacitado, que debió haberse enterado de la inspección y que Jesús había acabado de hacer su inspección por medio de nominar en 1919 a su esclavo discreto, que incluía a él y a sus compañeros ungidos más capacitados para que formaran el esclavo discreto y se dedicaran a alimentar y se cargaran de los domésticos. Pero en 1921 vemos que el señor Rutherford dice pues que sin duda alguna el único esclavo discreto fue el pastor Russell. ¿Cómo puede ser eso posible? A ver, usted me diga que me está viendo, por favor. ¿Cómo puede ser posible que si realmente existió una primera nominación de esclavo en 1919, es obvio que tuvieron que enterarse todos aquellos que fueron nombrados por Jesús, escogidos como esa clase ungida, los más capacitados, para que se dedicaran pues a partir de 1919 a dar el alimento oportuno a los domésticos? Y vemos acá que pasan 2 años y el señor Rutherford no tenía ni idea que Jesús había hecho una inspección y que había concluido su inspección por medio de nombrarlo a él y a sus grupos de ungidos dentro de la Watchtower, los más capacitados, como el esclavo discreto. Entonces eso muestra que la Watchtower es una religión mentirosa, falsa, que enseña mitos, fábulas, cuentos de hadas, porque, como repito, si realmente hubo una inspección que culminó con la nominación del esclavo discreto en 1919, debió enterarse el mismo presidente de la Watchtower, el juez Rutherford, que era uno de los más capacitados. Y él no supo nada de eso. Y no solamente él, ninguno de los que formaban la cúpula de los más capacitados en Betel en 1919 se enteraron que habían sido nombrados como el esclavo discreto. Ninguno de ellos habló de eso en la revista Atalaya del año 1919, porque hubiera sido una sensación, hubiera sido una gran noticia para publicar en la revista Atalaya de esa época, y no hay nada que hable de que Jesús vino a hacer una inspección en 1914, 1919 y que culminó con la primera nominación del esclavo discreto en 1919. No hay nada de eso. Prueba de ello es que nuestro querido amigo el señor Rutherford escribió este libro, El arpa de Dios, para hacer ver que el único esclavo discreto es el pastor Russell, y eso no había duda alguna. Quiero que ustedes, que me está escuchando, me respondan, ¿por qué no se enteró de eso, de esa inspección y nominación en 1919, el juez Rutherford en 1919? ¿Por qué no se enteró? Así se titula este video. ¿Por qué no se enteró el juez Rutherford? Parte 1, porque viene otros más que voy a poner. Yo quiero que usted, tío Jehová, que me está escuchando, me responda. ¿Cómo es verdad que existió una primera nominación de esclavo en 1919, que se dio el origen al esclavo discreto, y 2 años después el presidente de la Watchtower, el señor Rutherford, el más capacitado de todos, niega eso, diciendo que sin duda alguna el único esclavo discreto fue el pastor Russell, nadie más? ¿Cómo? ¿Por qué no se enteró de eso el señor Rutherford? Así se titula este video. ¿Por qué no se enteró de eso? Entonces quiere decir que la Watchtower enseña mentiras, porque la historia, cuando uno va a ver la historia, no hay ninguna referencia de ninguna expresión que hiciera Jesús a su templo espiritual y que hiciera su primera nominación de esclavo en 1919, reconociendo a este grupo de ungidos los más capacitados como el esclavo discreto, porque no existe ninguna literatura del año de 1919 en que se anuncie, o cualquiera de los más capacitados hable de ese asunto, que ellos han sido nominados por Jesucristo en 1919. No hay nada de eso. Ninguno tocó ese tema, ni estaban enterados que eran los más capacitados, que habían sido nomás con el esclavo discreto. Bueno, espero pues una respuesta de los testigos de Jehová, jóvenes, mujeres, hombres, adultos de media edad, jovencitos, que me respondan. ¿Cómo puede ser la Watchtower una religión verdadera cuando vemos que el mismo presidente de la Watchtower le dice a la ciudad Watchtower de ahora, al esclavo de ahora, está diciendo está hablando desde la tumba a través de este libro, al esclavo discreto de ahora, que publicó esto en la Atalaya del 2013, diciendo que Jesús nombró a su esclavo discreto de 1919, los más capacitados ungidos que había en la sociedad Watchtower. Y el señor Rutherford está diciendo mentira, y habla a través de este libro, a pesar que él está en la tumba, pero sus palabras están vivas todavía en este libro, están vivas. Y entonces escuchamos al señor Rutherford hablar a través de este libro diciendo mentira, el único esclavo discreto fue el pastor Russell, y lo digo en 1921, porque yo no me enteré nada de 1919 de una supuesta nominación de esclavo discreto en ese año, que me incluía a mí como el más capacitado, como el presidente de la Watchtower, y algunos otros más de mi entorno.
A ver, ¿qué me pueden contestar los testigos de Jehová que tienen un poco de inteligencia? Pues bueno, amigos, será hasta el siguiente video que voy a tocar otro tema también. ¿Por qué no lo supo el juez Radford? Parte 2. Gracias y será hasta dentro de un momento.